Shalom Aleichem, Shalom Ubrajot, paz y bendiciones del Eterno. En nombre de nuestro Abba Kadosh, Yahweh Sabaoth, de su majestad, el Rey del Israel del Sur, Yahshua HaMashiach, doy la más cordial bienvenida al Israel del Sur, el canal de Yahweh y del pueblo Kadosh. Soy David Ben Abraham y en esta oportunidad vengo con un nuevo tema para este tiempo que el mundo llama la Semana Mayor o Semana Santa. Entonces vamos a ir desarrollando este tema durante todo lo que queda de esta semana. Vamos a tratar sobre el Jesús de Roma, el Jesús romano, el Cristo de Roma. Y también vamos a hablar principalmente de el Yahshua histórico, el Yahshua judío de un tiempo, de una cultura, de una sociedad, de una familia practicante del judaísmo de su tiempo. Este Jesús lo vamos a ir criticando, lo vamos a ir analizando desde los escritos apostólicos y también desde los testimonios de judíos no seguidores de Yahshua y de paganos sobre la persona de Yahshua Nazareno. Es importante para nosotros analizar esta persona y extraer verdades que nos lleven al conocimiento de la persona de Yahshua Nazareno. Es importante saber una cosa, que los documentos llamados evangélicos o evangelios no son documentos históricos, pero tienen contenido histórico. Eso hay que llevarlo por delante. Los evangelistas, así llamados, ellos escriben en dos formas van presentando a ese personaje. Por una parte van narrando y describiendo aspectos del Yahshua Nazareno histórico, hombre de su tiempo, ser humano únicamente. Pero por otra parte, influenciados por el pensamiento teológico pablino, porque debemos saber que quien escribe primero es Pablo. Pablo escribe sus cartas y con su pensamiento teológico influye en judíos y gentiles. Y él escribe primero alrededor por allí del año 50, mientras que los escritores de los evangelios comienzan a escribir a partir de los años 70, Entonces son más tardíos los evangelios que los escritos apostólicos, y los escritos pablinos influyen en los evangelistas, y al lado del Yahshua histórico van colando al Jesús pablino. Estoy hablando de el Cristo celestial, de el Dios que desciende dejando su posición de Dios eterno en los cielos, desprendiéndose de toda su grandeza, desciende a la tierra y se hace hombre. Estaríamos hablando de Yahweh acá hecho hombre.
También aparece en la tierra como la figura del Hijo. Es presentado Yahweh, Dios, bajo la figura del Hijo, segunda persona de una Trinidad. La tercera sería el Espíritu Santo. Y a partir de esa interpretación de un Dios trino, se va levantando entonces lo que hoy conocemos como el cristianismo. El cristianismo, y que es lo que va a dar origen a la Iglesia Católica Romana, el cristianismo. Nosotros nos vamos a las raíces hebreas, a las raíces judías, para investigar, a ver, desde la información que se nos aporta, cuál es la verdad sobre esta figura de Yahshua Nazareno. La figura sobre el Yahshua Nazareno histórico y la otra figura, la figura romana, posterior, construida sobre la figura de Yahshua histórico. Unas palabras de oración y entramos en materia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, oh Yahweh, Padre celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Suyo es el poder, el imperio, la gloria por los siglos de los siglos. Padre mío, Señor, te pido, Padre, te solicito en esta mañana, Señor, que usted, a través de su Ruach HaKodesh, su poder, Señor, con su gracia, Señor, usted pueda, Padre, iluminar mi mente para poder, Señor, con su ayuda, con su asistencia, con su guía, con su iluminación, Padre, llevar al oyente, Señor, a comprender la figura de Yahshua Nazareno, su verdad, su importancia, su misión, su obra, su vida, Señor, su ideal que Él encarnó, el proyecto que defendió hasta el final, Señor. Le pido esto, Padre mío, Señor, que sus santos cielos escuchen, Señor, y que ahora podamos ser llevados, Señor, allá aquel escenario, Señor. En nuestra mente podamos ser ubicados allá para ver, Señor, con nuestros ojos lo que está ocurriendo, Señor. Por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, y el nombre santo, Yahshua. Amén. Ok, entramos en materia. Dijimos entonces que los evangelistas van presentando paralelamente estas dos formas, estos dos aspectos de Yahshua que no son reconciliables, que a través del curso de los llamados evangelios estos dos aspectos van chocando, pero que al lector común no le es fácil distinguir de uno y del otro aspecto, porque lee de forma mecánica, de forma superficial. Voy a leer aquí un versículo de la palabra de Dios, y este versículo es la verdad absoluta. Aunque más adelante haya otro versículo que diga algo diferente y hasta contrario al primero que acabamos de leer, porque no se está entendiendo desde lo histórico, sino desde la fe. Entonces podemos hablar de dos formas de entender a esta persona, la persona de Yahshua, desde la historia y desde la fe, desde la fe. La fe se cierra totalmente a lo histórico, porque va idealizando. Es
idealización de la figura del personaje a conforme como nosotros queremos, deseamos que ha de ser. Y esto nos hace cerrarnos nosotros a cualquier otra perspectiva y fundamentamos nuestra fe en esta creencia. Pero la fe que Yahweh quiere es una fe sobre la base de la verdad. La verdad, cuando hablo de la verdad, estoy hablando de la verdad de los hechos, la verdad de los acontecimientos tal y tal como ocurrieron, no de otra forma. Sobre esa verdad es que podemos nosotros construir nuestra verdadera fe, la fe que nos libera y la fe que nos salva. Sobre esa verdad. Entonces, vamos a tratar de meternos en el Israel del siglo I, el nacimiento de este personaje. Cuando abrimos lo que se llama el Nuevo Testamento, el primer libro que encontramos es el de Matillahu. Mateo. Esto nos hace creer que hay una secuencia. Primero es Mateo, luego le sigue Marcos, luego Lucas y posteriormente Juan. Pero no es así. Cronológicamente, el primero de todos, el más antiguo, es Marcos, y Matillahu escribe su evangelio teniendo por delante el de Marcos. O sea, él le va agregando al de Marcos cosas que él entiende que le faltan a Marcos para completar el poder demostrar que Yahshua Nazareno o Yahshua es dos cosas que luego van a conseguir dificultad para reconciliarse esas dos cosas, de que él sea esas dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que va a ir presentando Mateo, que él va a ir presentando para demostrar sobre Yahshua? Una cosa, que Yahshua es el descendiente de David, el hijo de David, salido de las entrañas de David conforme al pacto con juramento que Yahweh hizo a David cuando le dijo: voy a levantar uno para que se siente en tu trono. Para que se siente ¿dónde? En tu trono, en el trono de David, que es al mismo tiempo el trono de Yahweh en la tierra. O sea que cuando él dice para que se sienten en tu trono, está también al mismo tiempo diciendo en mi trono, porque el trono de David es el trono de Yahweh. Primera de Crónicas 29-23. Y el reino de David es el reino de Yahweh sobre la tierra. Primera de Crónicas 28-5. Entonces mire la promesa: después de ti, cuando tú partas, hayas partido con tus padres, voy a levantar uno de tu familia, de tu linaje, de tu descendencia, que va a salir de tus entrañas, o sea, va a salir de tu genoma humano, de tu sangre, de tu tipo sanguíneo. O sea, alguien descendiente biológico de ti. Entonces, Mateo va a hacer un esfuerzo por demostrar
que Yahshua es ese descendiente biológico de David, ¿no? Pero por otra parte va a querer demostrar que ese Yahshua es también al mismo tiempo Dios descendido a la tierra en la figura del Hijo, consustancial con el Padre de la misma naturaleza, y que nace no por obra de un ser humano, sino por intermediación, por obra del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, en el vientre virginal de una mujer judía llamada Miriam. De tal manera que no hay padre humano, es un ser atípico, pues no tiene padre humano, no tiene padre humano. Y su nacimiento es inmaculado, lo cual lo hace totalmente diferente a todos los seres humanos del planeta, porque todos nacen con la mácula del pecado o con la condición caída de una raza caída. Pero este no. Este nace sin, como dice, sin pecado. Sin pecado original. Imagínese usted. Entonces, esto va a traer un poco de inconvenientes para ser aceptado por el pueblo judío mismo. El pueblo judío mismo no va a aceptar un Mashiach que no tiene padre humano, porque si no tiene padre humano, no puede ser descendiente de David, porque la descendencia en Israel no se cuenta por la mujer. Por allí no se cuenta el linaje. El linaje se cuenta es por el lado masculino. Por eso dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob engendró y ahí va Dios hasta llegar a David, y después de David, Salomón, y así va a llegar, ¿ve? Por la línea paterna, no por la línea materna. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que un hombre sin padre no tiene tribu, porque la mujer no otorga tribu. Ahora, el Mashiach, de acuerdo a la profecía, dice lo siguiente. Cuando preguntan, llegan los magos, aquellos, los sabios, luego vamos a hablar de eso, que no, un poco mal interpretado eso. Cuando llegan estos sabios a Jerusalén, son convocados los sabios de Israel y se les pregunta dónde ha de nacer el Mashiach, y ellos responden, en Belén de la tribu de Judá, porque así está escrito por el profeta cuando dice, y tú, Belén, de la tribu de Judá, no eres la más pequeña de las tribus, pues de ti ha de nacer aquel que ha de ser el rey, el guiador es el rey de todo mi pueblo Israel. ¿No? De ti ha de nacer, de ti, Belén Éfrata, de la tribu de Judá. O sea, es una población, familia. Recuerden la repartición de la tierra por tribus. Quien no pertenece a la tribu de Judá no puede decir que es familia de David. Y un hombre sin padre humano no puede reclamar ser de una tribu, mucho menos de la de Judá. No puede. Y este escrito, el escrito llamado Mateo, llega a la población judía y por supuesto no
recibe aceptación de la población judía por estos inconvenientes que estoy hablando. Lo segundo es que una persona en un Israel practicante del judaísmo que no está registrado en una sinagoga no pertenece al pueblo, porque la sinagoga es parte de la administración del pueblo, es como decir el registro civil. Pero en aquel caso es diferente, porque aquello era una población con un sentido religioso. Entonces una persona que no aparece, que no tiene partida de nacimiento, no es venezolano. No es venezolano si no tiene partida de nacimiento. Entonces allá la persona, para ser judío, reconocido como parte del pueblo de Israel, tiene que estar asentado en los registros que lleva la nación. Pero la nación no puede registrar a alguien que no tiene padre humano. Entonces estamos hablando de que este escrito evangélico va a presentar algunos inconvenientes, porque va presentando dos aspectos de una persona y son difíciles de aceptar por el pueblo de Israel, por saber que el ordenamiento establecido por Yahweh en la nación no permite eso, no lo permite. Porque un hombre sin padre humano, que no puede demostrar por la ley que tiene una descendencia humana, una genealogía humana, esa persona habría que entenderlo como un bastardo. Y la ley dice: no entrará bastardo dentro de mi pueblo. ¿Qué es un bastardo? Alguien que no tiene un padre humano. Es un bastardo, que no se puede demostrar la paternidad. No es demostrable su paternidad. Es un bastardo. La ley no lo permite. Ahora, para un lector común y corriente, por supuesto que es diferente. Para un lector occidental, un lector venezolano, un lector latinoamericano, no toma en cuenta esos detalles, pero un judío sí. Un judío sí, un israelita sí. ¿Qué debemos llegar a pensar? Para el Israel de los días de Yahshua Nazareno, para ese Israel, ¿qué era Yahshua? ¿Qué era? ¿Cómo lo entendían? ¿Cómo lo reconocían ellos? ¿Cómo lo reconocía su madre? ¿Cómo lo reconocía su pueblo? Nazaret. ¿Cómo lo reconocían? ¿Cómo lo entendían? ¿Cómo lo entendían sus hermanos, que es el círculo más íntimo de la familia? ¿Cómo lo entendían los hermanos y hermanas que le conocían los más mínimos detalles de su vida? ¿Cómo lo entendían ellos? ¿Lo entendían ellos como una persona divina? ¿Lo entendían ellos como una persona venida del cielo al vientre virginal de una mujer judía? ¿Ellos lo entendían así? ¿Ellos creían de esa forma? Pregunta que tenemos que hacernos, y que los mismos textos nos van a ir dando la respuesta si ellos creían de esa forma. Porque son los testigos presenciales, son los de primera línea, son aquellos con los cuales él interactuó. Nosotros no somos testigos presenciales. Nosotros no somos el auditorium que él tenía. No. Nosotros tenemos que, para poder entender, tenemos que ir y ubicarnos en el contexto de aquellos hombres y mujeres que fueron sus contemporáneos. Tenemos que ubicarnos allí como un espectador para ir comprobando los hechos, ir analizándolos y criticándolos.
Entonces hay datos importantísimos que nos van revelando las cosas. Por ejemplo, ¿qué significado tiene el que Yahshua todos los Shabbat enseñaba en la sinagoga de ellos? ¿Qué significado tiene el hecho de que Yahshua Nazareno todos los Shabbat acostumbraba enseñar en las sinagogas judías? ¿Qué significa eso? Para alguien que tenga una capacidad de intuición, de deducción, una capacidad de atar cabos, llegará a la conclusión de que Yahshua Nazareno era aceptado por la institución rabínica de su tiempo. Era aceptado por la institución de lo que se llamaría el rabinato judío de su tiempo. Era aceptado por cuanto le daban, como dicen en este contexto moderno, le daban púlpito. Si yo voy, por ejemplo, aquí a una iglesia aquí en Caracas y me dan púlpito es porque yo creo lo mismo y porque soy aceptado, que mi situación es legítima y legal delante de ellos. Por ejemplo, vamos a ver un testigo de Jehová que se aparezca pidiendo el púlpito para enseñar en la iglesia Las Acacias. ¿Usted cree que Olson le dará el púlpito? Yo no creo. ¿Usted cree que si un mormón se aparece en el Salón del Reino pidiendo el púlpito para enseñar en el Salón del Reino, usted cree que los testigos de Jehová le van a dar el púlpito? Yo no creo. Y así, no creo. Solamente se da ese lugar para enseñar a aquel que es reconocido como que tiene legalidad y legitimidad. Legalidad y legitimidad que le da autoridad. Que le da autoridad para enseñar. Porque si no está legal y no está legítimo, no pierde la autoridad para con relación a ¿qué? A la sinagoga. Concluimos entonces que las autoridades judías de su tiempo estaban plenamente convencidos de que él reunía los requisitos legales de pertenecer a la nación judía por medio de un padre humano. Y por eso vamos a conseguir allá en el libro de Marcos cuando dice, hijo de José según se creía. Según se creía quiere decir que no se creía otra cosa. Se creía que era hijo de José, de tal manera que cuando él llega a la sinagoga, aún mismo los participantes se hacen una pregunta: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están aquí sus hermanos y sus hermanas con nosotros? O sea que lo reconocían como miembro de una familia humana y como hijo de un padre humano. Era la única forma como lo reconocían sus contemporáneos. No lo reconocían de otra forma. Es la información que nos va aportando. En cuanto a qué creía la familia, podemos leer el pasaje de Marcos, donde la familia se reúne, hacen un grupo, saben de que él está en determinado lugar enseñando, y entonces se dirigen allá para traerlo atado, porque para la familia él está loco. Para la familia está loco, está demente, está fuera de sí. Y su madre va dentro del grupo y no va discutiendo, mire, ¿cómo vamos a traerlo atado si él no está loco? Él no puede estar loco porque él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Hijo consustancial de Dios. ¿Y cómo vamos a tener ese atrevimiento de ir a buscar al Hijo de Dios atado porque está loco? Pero la familia iba con esa misión. Y encontramos entonces a este Yahshua que sabe lo que su familia piensa de él y lo que creen de él. Y entonces dice, ninguno es profeta en su tierra ni en su familia. Ninguno.
O sea, no hace ninguna exclusión, por lo tanto no se excluye él. Él no se excluye, sino él entra dentro del número de los profetas que no es aceptado por su familia. Por su familia. Por su familia. Para llegar allá al juicio, ¿por qué las autoridades toman preso, juzgan, condenan y ejecutan a Yahshua Nazareno? Las autoridades judías en sociedad con los romanos, con las autoridades romanas, porque también tenemos que ver la asociación que existía entre esas dos autoridades, el grado de sometimiento de las autoridades judías a las autoridades romanas, porque las autoridades judías eran nombradas por el Imperio Romano, incluyendo el sumo sacerdote, incluyendo el mismo Sanedrín, porque Galilea era una monarquía sujeta y establecida, puesta por Roma, y el Sanedrín, Tribunal Supremo de Justicia romano, entre comillas, era nombrado por Roma. Entonces, aquí yo quiero hacer una observación. Cuando el día de ayer hablaba el primer mandatario nacional de la República Bolivariana de Venezuela, decía, la teocracia actuó en contra de Yahshua Nazareno. No, falta de información. Una teocracia no puede ser nombrada por el Imperio Romano. El Imperio Romano no puede nombrar una teocracia. La teocracia es establecida por Yahweh Sabaoth. Por Yahweh Sabaoth, y no es sujeta a ningún imperio humano, a ninguna nación humana. No puede estar sujeta, porque la palabra teocracia significa reino de Yahweh. Y Yahweh no sujeta su reino a ningún mandatario humano, a ningún mandatario humano. Entonces no cabe la palabra teocracia con relación a las autoridades judías del siglo I del tiempo de Yahshua Nazareno. Si corresponde la palabra teocracia al reino de David y al reino de Salomón antes de la apostasía, todavía hay teocracia allí. También podemos hablar de teocracia sobre el reino de Israel en el desierto, llevando como rey a Moshe, líder espiritual y político de la nación de Yahweh. Ahí en esos dos tiempos podemos hablar de teocracia. Muy difícilmente pudiéramos hablar de teocracia en otros tiempos. Claro, pudiéramos hablar de falsa sí, falsa teocracia, pero teocracia verdadera no puede. Entonces, para comprender los acontecimientos que vamos a ir a analizar de aquel día trágico del regicidio, del asesinato por parte del poder y de toda la burla, de todo el escarnecimiento, para ir a analizar aquellos hechos, aquel juicio y aquella ejecución, necesitamos primeramente llevar por delante el perfil del personaje que va a ser juzgado y asesinado. Para no creer que está siendo juzgado, sentenciado y asesinado un personaje diferente, tenemos que también examinar el móvil del delito cometido por el poder. El delito cometido por el poder judío y por el poder romano, que eran uno solo. Tenemos que conocer el móvil. Y ese móvil nos los va a dar también los mismos escritos nos van a aportar esa información, el móvil del delito en contra de Yahshua Nazareno. Pero también nos van a ir aportando detalles por qué las autoridades, cuál fue la sustentación legal que ellos esgrimieron para cometer el regicidio. ¿Cuál es la sustentación legal?
Y para esto, para nosotros entender a estas autoridades, tanto judías como romanas, en sus actuaciones, tenemos que conocer el derecho romano y el derecho judío. O sea, la ley de Moshe. Tenemos que conocer esos dos órdenes jurídicos, esos dos sistemas jurídicos, porque desde esos dos sistemas es que actuaron las autoridades judías y las autoridades romanas. Para nosotros ir al análisis crítico del juicio, del proceso, del juicio y de la ejecución. Y entonces vamos a entender qué fue lo que llevó a aquel hombre, aquel ser humano, qué fue aquella fuerza de voluntad que lo llevó a aceptar el martirio, que definitivamente creo que él desde un principio lo asume. Desde el mismo momento en que él asume la condición de Mashiach, junto con ello va asumiendo ya el martirio, porque él sabe que su mesianismo en un Israel que no es el mismo Israel del tiempo de David, que no es el mismo Israel del tiempo de Moshe, no es el mismo. Cuando nosotros llegamos al Israel del siglo I, lo que conseguimos más parecido a ese Israel es a Grecia. Investigue cómo era Grecia. Cuando nosotros llegamos mentalmente a ese Israel del siglo I, pareciera que estamos llegando a Roma. Una provincia romana. ¿O prefieres llamarlo una colonia romana? ¿O prefieres llamarlo territorio romano? Parecía que estabas llegando a Roma. Caminar por los caminos, por las veredas, era encontrarte la arquitectura romana. Herodes, el padre, que fue uno de los héroes que más beneficiaron a Roma en esa latitud, junto con Antipatrio, el padre de Herodes. Ellos fueron generales a las órdenes de Roma y defendiendo los intereses de Roma. Herodes podía mostrar con orgullo su cuerpo cubierto de heridas, como lo hizo delante del César. Cuando se desnudó su cuerpo delante de él para mostrar todo su cuerpo lleno de heridas de guerra. Heridas de guerra que demostraban la fidelidad al imperio. Esto hizo que el César se llenara de un amor profundo por Herodes y decidiera otorgarle todo el poder de Roma sobre esa parte, sabiendo que era un garante de los intereses del imperio. Ahora, ¿qué hizo Herodes? Herodes construyó un templo para Yahweh. Una cosa suntuosa, lujosísima. Nunca llegó a tener la gloria del templo de Salomón, no. Pero era algo para su tiempo. Impresionante, verdaderamente impresionante la obra levantada por Herodes para Yahweh. Pero a la par de eso, Herodes levantó templos para los dioses romanos en todo el territorio y aún hasta en el exterior también. En naciones del exterior levantó templos.
mantuvo con dineros de Israel, estuvo manteniendo los sacerdotes paganos el culto a los demonios. En honor a César, levantó una ciudad, toda una ciudad en su honor, y le puso por nombre Cesarea, llena de monumentos paganos. 10 ciudades que parecían la Grecia antigua en arquitectura, y las llamó Decápolis. Otra ciudad en honor a Felipe la llamó Filipo. Llenó todo el territorio de coliseos para luchas de gladiadores, lucha de gladiadores en Israel, donde se luchaba a muerte. Stadium para la competencia de caballos, baños públicos, poliedros, gimnasios para practicar la gimnasia, las modas griegas y romanas eran una expresión de la cultura helénica en aquella población. Cuando usted ve esas túnicas que llevan los apóstoles, ¿usted cree que son las túnicas santas que Yahweh ordenó? No. Esos mantos y esas túnicas son de la cultura romana, de la cultura helénica. Hay que entenderlo. No son las túnicas que se usan por los sacerdotes en el templo. No, señor. No son esas túnicas. Israel a la moda pagana, a la moda helénica, el teatro, la música, las artes. Yahshua Nazareno nació prácticamente en Roma. En Roma, el poder romano, el derecho romano estaba por encima de la ley de Yahweh. Estamos hablando de un Israel bajo un ordenamiento secular que por supuesto inundó de prostitución, de homosexualidad, de vicio, de idolatría a la nación. Ahora, en ese contexto, la máxima aspiración de los llamados celosos por Yahweh y por su ley, descendientes o inspirados en el celo de Matatías, en el celo de Fines, en el celo de los macabeos, de Judas Macabeos, inspirados por ese celo divino, por ese celo santo. El celo de tu casa me consume, me mata, no puedo soportar esto que estoy viendo, lo que están viendo mis ojos. Una nación llamada a ser santo está convertida en toda abominación, en toda guarida de aves inmundas y de todo tipo de práctica abominable está convertida. Y los sacerdotes cierran sus ojos a eso, asociados con la nación de Satanás, asociados con esa nación, buscando privilegios económicos y de poder. Mantienen la nación oprimida bajo el diablo. Ellos, ese pequeño grupo de personas, su máximo anhelo, su máxima aspiración es la liberación de su pueblo. La liberación de su pueblo como un deseo, como una necesidad apremiante, urgente, sentirse libres para alabar a Yahweh.
en libertad, y libertad de todo lo malo, de todo lo que Yahweh prohíbe. Ese celo vivía como una llama encendida en el corazón de algunos hombres y mujeres del siglo I. Y esto es lo que nos va a ir ayudando a entender esas palabras. El celo de tu casa me consume. Y el llamado interior en el alma, en el espíritu de aquel hombre, de aquel ser humano de ese tiempo, de ese momento de la historia. El llamado, el sentir el llamado poderoso desde adentro, desde los cielos, a libertar. Pero mis queridos hermanos, no se puede libertar una nación pagana, una nación que lleva siglos en el paganismo cultural, en el paganismo social, en el paganismo jurídico, en el paganismo en todos los sentidos de la vida. No se puede libertar esa nación sin primeramente llevarla a la conciencia. A la conciencia. Y la conciencia es producto del conocimiento. Del conocimiento. El conocimiento es la luz que ilumina en las tinieblas. El pueblo que habita en tiniebla vio gran luz. Los que habitaban en tiniebla y en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El conocimiento inundando, saliendo de la boca de un ser humano. El conocimiento como luz, como guía del pueblo. Pero el dolor tan grande de ver y de sentir el desprecio por el conocimiento por parte de las autoridades y de gran parte del pueblo, de la mayoría del pueblo. Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más la ignorancia que el conocimiento. Y es la ignorancia la que va a asesinar, es la que va a quitar la vida, es la que va a llevar al proceso judicial a la luz. La ignorancia condenando a la luz y ejecutando la luz para tratar de salvar las tinieblas. Ahí es donde vamos a ir entendiendo el significado de la palabra Mesías en un hombre, en un ser humano. En un ser humano. No es en el Dios hecho hombre. No es en el Hijo consustancial con el Padre. No es toda la verdad saliendo desde un cuerpo humano. Y un ser humano como instrumento. ¡Instrumento! Esto es un instrumento. Ese ser humano, instrumento. ¿Instrumento de quién? De Yahweh Sabaoth. Como dice allí en el libro de los Hechos. Por eso es que se va hablando de la humanidad y de la divinidad al mismo tiempo. Y la divinidad que se va presentando va confundiendo la humanidad. Porque la gente va negando la humanidad de este ser humano. Porque se fue construyendo la divinidad encima de la humanidad. Cuando el instrumento que Yahweh utiliza es un instrumento humano. Y podemos ver allá en el libro de los Hechos, donde dice, muchos milagros y prodigios hizo Yahweh por medio de él. ¿Qué quiere decir la palabra por medio? Contésteme usted con honestidad, ¿qué quiere decir la palabra por medio? Por medio significa usándolo como instrumento suyo. Muchos milagros hizo Yahweh por medio de él. Entonces, no era Yahshua quien iba haciendo los milagros, no era Yahshua. Y Yahshua dice, yo por mí
nada puedo hacer. Nada puedo hacer. Las palabras que yo les he hablado no son mías, sino son de Yahweh. Ahora vamos aquí a lo que les estoy diciendo. Hechos capítulo 2, verso 22. Dice de esta forma: varones israelitas, dirigiéndose al pueblo de Israel, oíd estas palabras. Yahshua Nazareno, mire cómo utiliza la palabra Yahshua Nazareno, que es lo correcto, varón aprobado por Elohim. Varón aprobado. ¿Qué significa aprobado? Cuando algo está correcto, está bien, está completo, se le pone un sello. Y si es posible hasta se firma. Quedó aprobado una vez que fue examinado. Primero es examinado, analizado, y después del análisis viene la aprobación. Ahora este Yahshua Nazareno, varón. ¿Qué quiere decir la palabra varón? Ser humano. Un ser humano aprobado. Un ser humano que recibe la aprobación. Ahora la aprobación se recibe por alguien igual o por alguien superior. Aprobado por Elohim entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo. ¿Que hizo quién? Hizo Elohim. No que hizo Yahshua. Que hizo Elohim entre vosotros por medio de él, por medio de Yahshua. O sea, Yahshua se iba prestando para que Elohim fuera haciendo milagros que fueran confirmando las palabras que Elohim hablaba por la boca de Yahshua HaMashiach. Es lo que está ocurriendo. Entonces luego lo llaman un sanador itinerante, que con el poder de Yahweh, o Yahweh a través de él, va haciendo todos estos milagros y prodigios que confirman, que van confirmando la palabra. Entonces nos conseguimos este hombre, ser humano, instrumento de Yahweh, haciendo maravillas, milagros y prodigios por todas las aldeas, por todas las ciudades. Pero luego lo conseguimos a él regañando todas estas ciudades, regañando todos estos pueblos. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho estos milagros, ellos se hubiesen arrepentido, y claro, se hubiesen convertido, o se hubiesen abandonado el modelo pagano de Hasatán, y se hubiesen pasado para el modelo del reino que yo les estoy anunciando. Pero esta gente fueron incrédulos. ¿Por qué fueron incrédulos si estaban viendo los milagros? Claro que en ese tiempo los milagros eran algo muy común y corriente, y esto lo vamos a explicar. ¿Te gustó el tema? ¿Quieres seguir aprendiendo más de esto? ¿Quieres ir conociendo más a este Yahshua Nazareno? ¿Quieres llegar allá al Gólgota para ir y comprobar los acontecimientos tal y como ocurrieron y sacar tus propias conclusiones? Entonces quédate con nosotros. Suscríbete al Israel del Sur y activa la campanita para que te llegue el próximo video. Muchísimas gracias por tu atención. Yahweh te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Ya sabes nuestro número de contacto. ¿Quieres ser un israelita, una israelita del sur, el pueblo de Yahweh, recibir a Yahshua Nazareno como tu rey, para vivir sujeto a sus mandamientos, a sus leyes, a la Torá, conocer más del ordenamiento jurídico de este pueblo celestial en un plano terrenal, del pueblo Kadosh? Entonces contáctanos a nuestro número de WhatsApp al 0424-255-7182. Repito, 0424-255-7182. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Shalom, Ubrajot.
Paz y bendiciones del Eterno.